Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, eres grande, eres poderoso. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa en la que tú te muestras, Señor, a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas a cada corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que los versos bíblicos, la palabra inagotable, la palabra inefable, que está escrita en tu Biblia, Señor, sea una medida que llene nuestros corazones, pero que también los sane y los restaure. Señor, sabemos, Señor, que la situación a nivel mundial es muy difícil, Señor. Y hoy más que nunca necesitamos ese perdón identificativo para poder sanar no solo nosotros, sino que sanar a todas aquellas personas, Señor, que están en una situación difícil. A veces no sabemos cómo responder, a veces no sabemos cómo actuar, pero una palabra de perdón puede sanarnos y puede liberarnos. Por favor, Padre, dame sabiduría y dame entendimiento, Señor, y a mis hermanos, dales un corazón humilde y sencillo para aceptar, Señor, que necesitan extender perdón, no recibir, Señor, sino extender, dar, Señor, porque lamentablemente hemos sido mal enseñados, donde siempre estamos pidiendo y demandando perdón, pero no nos hemos dado cuenta que la verdadera sanidad es cuando extendemos el perdón. Por favor, Padre, permite que esta enseñanza sea de mucha bendición para tus hijos y para tus hijas, no solo el día de hoy, sino todos los otros días, conforme las personas se conecten, conforme las personas lo vean en Facebook, en YouTube, en Messenger o en cualquier otra red social, Señor, ellos al oírlo estén prestos para extender su perdón. Gracias por los que ya están conectados, gracias por los que se van a conectar durante la prédica y gracias por aquellos que durante algún tiempo, Señor, que va a pasar y van a encontrarse con este mensaje, que sepan que es tan fresco como el día que se predicó y el día que se enseñó. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, quisiera iniciar con este tema del perdón identificativo o identificando el perdón con algunos principios. Y el primer principio que quiero enseñar es que la palabra humana sin amor hiere, causa dolor. La palabra de Dios en sí lleva amor y también perdona y también sana. Por eso este principio que regula los estados emocionales, pero también los estados sentimentales, nos van a enseñar esta noche que una palabra de Dios puede liberar, una palabra de Dios puede sanar, pero una palabra de hombres va a lastimar, una palabra de hombres va a causar mucho dolor, pero una palabra de Dios va a liberar, va a sanar, pero también va a perdonar. Con ese principio en mente, quiero que se vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 8 y verso 11. Dice, dando Jesús una explicación acerca de la parábola de las 4 tierras, solo voy a tomar el verso 11 porque me va a servir para lo que quiero enseñar esta noche. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Ok. Aquí voy a enseñar los principios que rigen a una semilla normal y natural que puede ser de aguacate, que puede ser de jocote, que puede ser de mango, que puede ser de durazno, que puede ser de ciruela o una semilla de uva, etcétera, etcétera. Normalmente lo que usted y yo nos comemos es el fruto, es la envoltura. Pero la semilla, óigame bien, la semilla normalmente la guardamos para volverla a sembrar y para seguir cosechando fruto. Entonces, acuérdese que una de las enseñanzas que el Señor Jesucristo o Dios nos dio en el libro de Génesis es que le había dado al hombre toda planta que tenga semilla y que dé fruto, que eran para comer. Ahora mire lo interesante. Quiero usar este principio para que usted se dé cuenta que lo mismo que sucede con una semilla natural, otra vez, de aguacate,
de jocote, de ciruela, de durazno, de manzana, de uva, cuando usted se come la fruta. Pero la semilla, si usted quiere tener más fruto, la siembra. Entonces, tenemos en el caso de la semilla natural, porque hoy voy a hablar de la semilla espiritual y de la semilla natural. En el caso de la semilla natural, usted la siembra en la tierra. Pero fíjese qué curioso. La semilla, cuando nomás cae a la tierra, míreme acá, y entra en la tierra, está en una oscuridad total. Cuando está en esa, cuando la semilla está en esa oscuridad total, en los primeros 24 horas empieza a haber un cambio electroquímico entre la semilla y la tierra que la cubre. Ojo con esto. Hay un cambio de temperaturas. La temperatura en la semilla se empieza a elevar a tal grado que rompe el cascarón que envuelve a la semilla y empieza a hacer que la semilla empiece a germinar, o sea, que saque raíces y se internen dentro de la tierra. Y lo curioso es que la parte que va a salir buscando la luz del sol es la que nosotros llamamos la planta o el vástago, pero la raíz se va a profundizar. Ocurre un dato curioso que en estos días estuve hablando con alguien que le gusta la agricultura y platicábamos acerca de lo que sucede con la semilla. Y yo le expresaba mi atención que yo tuve cuando pasé por un camino y vi que una botella plástica estaba rota, pero por alguna razón había caído un poco de tierra y había llenado esa botella que estaba rota, partida a la mitad. Pero me llamó la atención que había una planta que había salido. Obviamente esa semilla iba en la tierra, pero ocurrió un pequeño efecto invernadero en la botella y cuando hacía calor o los rayos del sol pegaban en la botella sudaba, la botella plástica, y mojaba la tierra. Pero de alguna forma los nutrientes que estaban contenidos dentro de esa botella plástica estaban solo para alimentar a esa semilla y se veía que el color de esa planta era muy diferente a las otras que eran de la misma especie pero que estaban no confinadas sino que estaban en la tierra normalmente. ¿Y qué fue lo que aprendí? Que cuando de alguna forma la semilla está en un lugar aparte, rodeada siempre por tierra, pero está separada de la demás tierra, todos los nutrientes que están en ese poco de tierra y que están envueltas por pedazo de botella, en este caso que fue lo que yo vi, plástica, se concentran solo para esa semilla. Le explico esto por lo que yo le quiero enseñar hoy. Quiere decir que toda la información que va adentro de la semilla se despliega en color, en olor, en sabor, en tamaño, en hojas, en ramas y en fruto. Toda esa información está en esa pequeña semilla. Fíjese qué curioso. Ahora imagínese que vamos a ver la otra semilla. Ya vimos la semilla natural, ahora vamos a ver la semilla espiritual. En el verso 11 del Evangelio de Lucas 8, Jesús explica, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, ¿se puede usted imaginar qué información a nivel espiritual lleva una palabra de Dios? Una. Lo que esa palabra significa, esa es la genética que lleva esa palabra. Ahora mire lo interesante. ¿En dónde se siembra? ¿Dónde se siembra? Bueno, pues déjeme decirle que la palabra de Dios se siembra en el vientre espiritual o en la tierra espiritual. Y cuando la palabra de Dios cae en la tierra espiritual, esa fuerza
que tiene el mundo espiritual, la hace producir y la hace levantarse. Con este concepto en mente, tanto de la semilla natural como de la semilla espiritual, usted se va a dar cuenta el gran conflicto que tenemos cuando oímos palabras de hombre versus palabras de Dios. Al principio dije que una palabra de hombres hiere, lastima, pero una palabra de Dios sana, liberta, produce vida. Acuérdese que en Juan capítulo 6, verso 63 dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pastor, dirá usted, ¿y dónde encuentro las palabras de Dios? Bueno, las palabras de Dios están en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos un promedio de 32.500 versos bíblicos que tienen toda la genética para lo que a usted se le pueda ocurrir. La clave es llegar a ese lugar donde están concentradas todas las semillas y usted busque cuál es la semilla que se adapta a su necesidad o lo que usted quiere cosechar. ¿Me oyó? Si usted quiere cosechar paz, busque semillas que hablen de paz. Si usted quiere cosechar perdón, busque palabras, entre comillas, o semillas que hablen de perdón. Entonces, las palabras de hombre lastiman, hieren, ofenden. ¿Sí me oyó? Pero las palabras de Dios vendan, sanan, libertan y hacen justicia. En una oportunidad, Jesús, al ver a la muchedumbre que se agolpaba y lo seguían, les hizo una pregunta y les dijo: ¿por qué me siguen ustedes? ¿Por la palabra que les doy o porque hago prodigios, milagros y maravillas y les doy de comer? Pedro se acercó y le dijo: Señor Jesús, no digas eso, estas palabras son fuertes. No vaya a ser que ya no nos sigan y se vayan. Y Jesús le dice: ¿te quieres ir con ellos? Y Pedro le dijo: no, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. La diferencia entre las palabras de hombre y las palabras de Dios es que unas son de vida eterna y otras son para destrucción y dolor. Por eso, usted tiene que tener el elemento que saque y que arranque de la tierra del hombre, que en este caso es el corazón. Mire que me estoy señalando el corazón. Aquí es donde está la tierra espiritual del hombre. Ojo, la tierra espiritual del hombre es el corazón. ¿Acaso no dice el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Si yo quiero sembrar una semilla de hombre, la voy a sembrar en el corazón del hombre. Y cuando el hombre recuerda las palabras que le dijeron, lo hace con dolor, con angustia, con miedo, con temor, y dice: estoy lastimado, estoy ofendido, tú me dijiste, las palabras que me dijiste aquel día todavía me están lastimando. Pero es en el mismo lugar donde usted siembra, no la semilla de los hombres, sino la semilla de Dios, que es la palabra de Dios. Es aquí, esta es la tierra espiritual. Con eso en mente, vamos a ir a un pasaje donde Jesús nos habla del perdón identificativo o identificando el perdón. Quiero que le preste mucha atención. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y verso 33. Otra vez, Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después dice: y echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. Verso 35 de Lucas 23.
Y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Verso 36. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también ahí una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Ahora, vamos a analizar esta escritura a la luz del Espíritu, este pasaje, para ver qué era lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Cuando digo el Señor, me estoy refiriendo al Señor Jesucristo. Lo curioso es que el perdón identificativo, o identificando el perdón, es algo que tú tienes que otorgar. Y el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Ojo. Cuando usted habla con personas y les dice, mire, ¿por qué usted no perdona a fulano, a sutano? Normalmente la gente contesta y dice, es que perdone, pero yo no lo siento. Analicemos por un momento cómo se sentía el Señor Jesucristo con la corona de espinas, con sus barbas arrancadas, su rostro golpeado, los 40 latigazos que le habían dado en la espalda, sus rodillas sangrando de haber caminado con el madero a cuestas donde iba a ser crucificado, el dolor que le causaba haber sido traspasado por los clavos en los pies y en las manos. Estar oyendo que vociferaban contra él y lo injuriaban, especialmente aquellos a los que el mismo Señor Jesucristo los había sanado de demonios, de enfermedades, aquellos que habían comido de su mesa, aquellos que habían degustado de panes y peces, estaban ahí, injuriándole, señalándolo. Y por si fuera poco, lo crucifican en medio de 2 ladrones. Fíjese qué interesante. Pero estando Jesús ahí, Él toma una decisión, no un sentimiento. Por eso le digo, ¿se puede usted imaginar el dolor que Él estaba sintiendo? Por eso es que el perdón es una deuda que tiene el ofendido. Quiero que se vaya conmigo a Mateo 6, por favor. Evangelio de Mateo, la oración del Padre Nuestro, para que usted vea de lo que estamos tratando de enseñar esta noche. Mateo 6, verso 9. Voy a leer toda la oración del Padre Nuestro, pero me voy a detener en el verso 12. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y aquí viene la clave. Y perdónanos nuestras deudas. Otra versión dice faltas o errores. Entonces dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora mira lo curioso. En la oración del Padre Nuestro, recuérdese que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. ¿No nos vas a enseñar tú a orar? Y de ahí sale la oración del Padre Nuestro. Ahora quiero que observe algo. Y dice, y perdónanos
Note que no dice, nosotros hemos perdonado a nuestros agresores, por lo tanto tú nos tienes que perdonar. No. Empieza con el perdón otorgado antes de que tú y yo perdonemos. Y eso es tremendo porque nos convierte en deudores. Y en deudores no de cualquier ser humano, en deudores del Creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice aquí, perdona nuestras deudas. Fíjese cómo está integrada la oración que Jesús enseñó. Ojo. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Primero recibimos perdón, ¿sabe por qué? Porque usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede sembrar en otros lo que no han sembrado en usted. Por eso esta noche es una noche muy reveladora. Es una noche en la que usted va a hacer un ejercicio. Y el ejercicio es otorgar perdón, porque usted ya fue perdonado. Con esto en mente, quiero que regresemos al pasaje donde estábamos. Y usted se da cuenta, en el verso 34 de Lucas 23, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ok. ¿Le puedo hacer una pregunta a estas alturas? Sí, pastor, pregúnteme, por favor. ¿Por qué no dijo, Padre, perdóname? ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando estuvo en el monte Getsemaní, en el monte de los Olivos, ahí perdonó a la raza humana. Note que no había sido golpeado, note que no había sido arrancada sus barbas, note que no había sido latigado en su espalda, no estaba traspasado todavía, sino que estaba en una condición que podríamos decir sana. Pero él decidió perdonar lo que venía. Ahora él viene y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas y a veces ni cuenta nos damos lo que hicimos? Un comentario, un chisme, una murmuración, una mentira, un comentario fuera de contexto, una agresión verbal, algo nos disgusta y nos molesta y contestamos de mala gana. Ojo. ¿Cuándo fue la última vez que usted perdonó por anticipado al no más levantarse? ¿Cómo dijo, pastor? Sí. ¿Por qué no perdona usted y haga este ejercicio y se va a dar cuenta la paz tan tremenda que va a tener? Hágalo el día de mañana. En el momento que abra sus ojos y dígale, Señor, yo perdono las ofensas de todos aquellos que pequen contra mí. Hágalo por anticipado. Y usted va a estar en la misma posición del Señor Jesucristo cuando estaba en el monte Getsemaní o monte de los Olivos. Ojo con eso. Usted va a poder atravesar cualquier situación y si es necesario, Dios le va a asignar un ángel de fuerza o de fortaleza para que pase por la lucha más difícil que usted se puede imaginar. Entonces dice aquí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me quiero centrar en que en ese momento Jesús le está pidiendo a su Padre que los perdone. Pero él está tomando la decisión de pedirle a su Padre. Ojo con eso. No es que lo sintiera, él toma una decisión.
Si fuera de sentimiento, perdone lo que le voy a decir. ¿Qué dolor estaría sintiendo Jesús en ese momento? Terrible. Pero él anuló lo que él sentía para hacer una petición. Otra vez. Jesús anuló en su cuerpo lo que él sentía para hacer una petición. Cuando tú estás molesto con alguien y dices, voy a orar para que Dios me haga justicia, ¿eres capaz de anular lo que tú sientes en tu corazón para pedir que el otro sea limpiado, sanado, restaurado? ¿O basamos nuestra oración o petición en lo que estamos sintiendo? Imagínense cómo cambiaría la vida de las personas si a mí me hicieron algo, si a usted le hicieron algo, y en vez de decir, mira, Señor, que sepa que yo soy tu hijo, que soy tu sierva, Dios Altísimo, quebrale los dientes, que el fuego les consuma la lengua, los oídos, y usted ya sabe cómo nos ponemos de proféticos cuando oramos con ira, con odio, con resentimiento. Nos convertimos en jueces y no en salvadores. Jesús tuvo que anular lo que él sentía para pedir perdón y convertirse en un intermediario entre Dios y los hombres. Imagínese usted qué lindo, qué sanidad la que había en el corazón del Señor Jesús, que tuvo la capacidad de anular lo que él sentía a través de su cuerpo para que la petición ante su Padre fuera justa. Él tomó la decisión de anularse a sí mismo como persona, como carne, como ser humano, para pedir justamente para las personas. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿y usted cómo hubiera orado? Muy probablemente le hubiera pedido a Dios que hiciera descender fuego del cielo y que consumiera a todos esos que me estaban gritando. Imagínense, con una corona de espinas en las sienes, con la piel de mi rostro masacrada, golpeada, hinchada, los 40 latigazos que le dieron en la espalda, los golpes de las rodillas de las veces que se cayó en esos caminos de piedra, más el dolor que infringió la herida de los clavos en sus manos y en sus pies. Eso genera un dolor extraordinariamente increíble. ¿Cuánta gente me dice a mí, a veces cuando se ministra o quieren consejo, me dice, es que usted no sabe, pastor, lo que yo estoy sufriendo? Por eso el tema se llama identificando el perdón o perdón identificativo. Ahora, ¿el perdón con qué lo va a identificar usted? Porque yo puedo perdonar a alguien, pero Señor, dale duro, que sepan que soy tu hijo, que sepan que soy tu siervo. Mira, yo los perdono, pero no quiero que lleguen a la iglesia. Aléjalos, porque son de bendición cuando llegan, pero de más bendición cuando se van. ¿Con qué estoy identificando el perdón ahí? Con un juicio. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Podrá el hombre ser más justo que Dios quien lo creó? ¿Podrá el hombre tomar el juicio el fuego del juicio en su mano o llevarlo a su vientre, como dice el libro de Isaías, y no quemarse? ¿Podrás tú tener fuego de juicio en tus manos sin arder? Te va a quemar. Por eso, tú debes de otorgar perdón, porque si tú no otorgas perdón, ¿no te has dado cuenta que tú ya tienes una gran deuda? Porque todas las noches Dios te perdona tus ofensas. Y muchas veces tú y yo ni cuenta nos damos. En esos días prediqué el tema de los microjuicios, que cada vez que usted duerme y yo duermo, voy a hacer un pequeño resumen, tu cuerpo
queda postrado en cama o dormido. Tu alma se queda dándole el soporte vital a tu organismo para que tenga vida, pero tu espíritu sube al cielo para tener contacto con su Padre. Pero cuando sube al cielo, también a tu espíritu le dan órdenes para que corrija al alma cuando regrese. Por eso el Salmo 23 dice, cuando que ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara, que es tu palabra, y tu callado, que es tu espíritu, te infundirán aliento. Por eso es imperativo, no importa, yo no me opongo que usted mire televisión, pero antes de dormirse, lea 15, 20 minutos la palabra de Dios o póngase a orar, para que cuando su espíritu haga ese viaje al palacio celestial todas las noches, porque así sucede, sus juicios, las palabras que su Padre le va a hablar a su espíritu humano, sean dulces y agradables. Y usted no tenga que ser castigado, porque dice, yo no sé si usted se ha fijado, dice, yo no entiendo cómo fulano de tal se levantó enfermo, si se acostó bien, pero de la noche a la mañana se enfermó. Nunca dicen de la mañana a la noche, dicen de la noche a la mañana se enfermó, dice. ¿O no ha oído usted ese dicho? ¿Por qué cree que lo dice? Porque la Biblia dice, no permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo, sobre vuestra ira, sobre vuestra falta de perdones. ¿Por qué? Porque si usted no perdona a los hombres sus ofensas, en la noche su espíritu sube a recibir consejo, a recibir palabra, pero cuando baja con el juicio para su alma. Y su alma corrige a su cuerpo, porque es el cuerpo el que recibe los embates de lo que le toca al alma. Ojo con eso. Un día voy a explicar un poquito más esto, porque nos va a ayudar a entender nuestra relación con Dios. Entonces Jesús en el verso 34 de Lucas 23 dice, Padre, perdónalos. Quiere decir que Jesús identifica el perdón, oiga esto, basado en un principio de que ellos están actuando en la carne y no en el espíritu. Cuando usted perdona a los hombres sus ofensas, ¿en qué se basa? Es que aquel día me gritaste delante de la gente, aquel día me hiciste sentir mal. Ok, ¿usted identifica en el espíritu la agresión o la identifica en la carne? Le voy a ayudar. En la carne. La Biblia dice que lo que se siembra para la carne se cosecha corrupción, pero lo que se siembra para el espíritu se siembra para vida. Por eso es importante, y preste mucha atención, que cuando usted vaya a identificar un perdón, identifíquelo con lo que usted quiere para esa persona. Por eso yo a este tema le llamé el perdón identificativo o identificando el perdón. No solo diga, va, está bien, ¿sabes qué? Te perdono, pero no me hables. Ahorita estoy molesto. Perdone, ese no es el perdón del que Jesús habló. Ese no es el perdón del que habla la Biblia. El perdón que habla la Biblia es que usted lo tiene que identificar con algo que usted quiere para esa persona que le ofendió, para que no vuelva a pecar contra Dios y contra usted. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Si usted no perdona a los hombres sus ofensas, no es que Dios no pueda o no quiera. Tu falta de perdón no deja que Él te perdone. Si tú no amas a tu enemigo, ojo, tú te conviertes en enemigo de Dios. Otra vez, si tú no amas a tu enemigo, extendiéndole perdón, otorgándole perdón, te conviertes en enemigo de Dios. Pastor, pero soy hijo. Claro.
¿Acaso usted no tiene hijos en su casa? Pero eso no evita que los corrija y les dé cincho, les dé vara. Pero también usted tiene hijos obedientes que no necesita darles vara. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Ahora hágase la pregunta eterna. ¿A cuántas personas tiene usted con deudas sentimentales y emocionales cuando su decisión debió haber sido otorgar el perdón? ¿Y sabe qué es lo peor? La Biblia dice que el deudor está sujeto al acreedor. Lo que usted no sabe es que cuando usted no le perdona a los hombres sus ofensas, esa carga espiritual de falta de perdón daña tu cuerpo. Y cada noche, cada vez que tu espíritu sube al cielo a recibir instrucciones de tu Padre Celestial, baja con la advertencia para el alma, para que el alma tome la decisión de perdonar. Pero si no perdona, el mismo espíritu humano, que es esa parte de Dios que está en ti, que está en mí, trae el juicio para subyugar al alma, enfermando al cuerpo. ¿Me estoy dando a entender? Préstele mucha atención. Ahora hágase la pregunta del millón. ¿Padece de presión arterial? ¿Padece del corazón? ¿Padece de las venas? ¿Padece de diabetes? ¿Padece de cáncer? ¿De qué padece? A ver. ¿No serán deudas emocionales? ¿No serán deudas espirituales? Como me dijo alguien, pastor, yo llevo 50 años de estar odiando a esta persona. Y ya la persona, ya le habían quitado una pierna, estaba en silla de ruedas, estaba con visión borrosa. Y me dijo, ore para que Dios me sane. Ciego, cuto y enfermo. Dígame usted. Perdone mi lenguaje tan coloquial. O amputado, pues. Pero yo uso este término, mis hermanos. Perdone que me ría, pero es que como que los estuviera viendo en sus rostros que ustedes soltaron la carcajada. De hecho, lo hice a propósito, para que no se pusiera muy tenso. Quiere decir que cuando esta persona me pidió que le orara a Dios, que le pidiera a Dios, ya unas partes de su cuerpo habían sido quitadas. ¿Acaso no Jesús enseñó y dijo que era mejor que una pierna se perdiera, que un brazo se cortara, que un ojo se perdiera, pero que el resto del cuerpo se salvara? ¿Se acuerda cuando Jesús lo enseñó? Ahí estaba hablando también del perdón. Quiere decir, mi amado hermano, que si usted está pasando por quebrantos de salud, hágase la pregunta, ¿a quién no ha perdonado? La pastor, pero es que mire, con los años que tengo, ¿cuánta gente me dañó? Muy simple. Muchos de nosotros, para que esa falta de perdón no nos esté afectando, lo que hacemos es que creamos una capa encima. Pablo lo dice muy bien, dice, cauterizamos la conciencia. Pero cuando algo está cauterizado y la podredumbre está abajo y acercamos un alfiler o algo punzante y puyamos, sale la materia que está acumulada abajo. ¿Por qué cree usted que en una conversación alguien dice algo que le recuerda a la persona que la agredió? Y usted dice, ese tu amigo me cae mal, su timbre de voz, su forma de reírse, su forma de mirar. Y usted dice, pero si no me ha hecho nada mal él no, pero él le recuerda al agresor de hace 20, 40, 60, 70 años.
Eso quiere decir que tiene que sanar. ¿Acaso no dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz unos con otros? Ese verso es tan importante porque es el termómetro para saber qué tanto hay en tu corazón. Porque si te mantienes irritado, molesto, enojado, mal hablado, diciendo palabras fuertes o lo que sea, es que tu corazón está contaminado y no has perdonado. No, pastor, mire, perdone, yo ya perdoné. No. No ha perdonado. Usted tiene que autorizar a la conciencia. Así, mire, tiene una capita. Pero cuando oye argumentos, cuando oye palabras de alguien que le recuerda al agresor, usted se enoja y se molesta y se dispara. Porque hay eventos que usted no ha saldado y esos eventos se repiten y se repiten y se repiten. ¿Y qué es lo peor? Cada vez que tu espíritu sube al cielo a entregar cuentas, porque son microjuicios. Un día le voy a enseñar sobre eso porque es interesantísimo. Y su espíritu desciende en el rocío de la mañana. Fíjese qué interesante. Cuando su espíritu vuelve a su cuerpo, retoma las funciones del cuerpo y es cuando usted se despierta. Es cuando usted va al baño. Sí, acaba de venir del cielo. Porque cuando su espíritu entra a su cuerpo, sus funciones se reactivan. ¿Me doy a entender? Preste mucha atención porque acuérdese que el libro de Job, capítulo 33, del verso 13 en adelante dice: ¿por qué contiendes contra él? Él no da cuenta de ninguna de sus razones. De una o de dos maneras habla Dios a los hombres: cuando se acuesta en su cama, cuando se adormece en el lecho, cuando el sueño cae sobre sus párpados, le señala su instrucción con el único propósito de apartar al hombre de su mal camino y de los que buscan su vida lo lleven al Seol o a la muerte. Léalo, ahí está. Job capítulo 33, verso 13 en adelante. Ahí es donde empiezan los microjuicios. Y de ahí se desprenden todas las enfermedades. Por eso es importantísimo que hoy en la noche, antes de dormirse: Señor, perdona mis ofensas y ayúdame a perdonar a los que me ofendieron en este día o días pasados. Señor, ¿por qué viene este dolor de cabeza y se me repite tal día a tal hora o esta migraña? ¿Por qué se me repite? Porque te está diciendo que hay un ciclo de perdón que no está concluido. Tú tienes el entendimiento, pero no lo has hecho. Esa es una de las formas en que tú vas a sanar tu cuerpo. El problema es que mucha gente cree que con tomarse un medicamento, sí es un paliativo, te puede ayudar, pero no es la solución. ¿Me doy a entender? Y ya para ir concluyendo, ¿se acuerda usted de la mujer del flujo de sangre? Dice que había padecido por 12 años. Por 12 años había padecido de un flujo terrible y antes le iba peor. Había gastado todo en doctores, pero cuando oyó hablar de Jesús, algo la motivó a buscarlo. Y yendo por el camino a buscarlo, dice que se repetía a sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Dice que era un flujo maligno. Era como decir un periodo menstrual de la mujer, pero por 12 años. Curioso. Eso la hacía aborrecible, no podía acercarse donde estaban los hombres y ella tenía que decir que era inmunda. Por eso ella toma la idea de acercarse por detrás y tocar el borde del manto del Señor Jesús. Cuando llega donde Jesús está, ella toca al Señor Jesús en medio de la muchedumbre y el Señor se voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: Señor, te hemos tocado todos. No, ustedes me aprietan, pero son incapaces de desprender virtud de mí.
Ahora mire lo interesante. ¿Sabe usted que la palabra virtud comparte raíz con la palabra perdón? Cuando ellos se hicieron a un lado, vieron que la mujer estaba postrada y Jesús la toca y le dice, hija, ten ánimo. Otra versión dice, ten fe, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Y en ese momento dice que la fuente desapareció. ¿Pero por qué Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Increíble. ¿Quién le habló a la mujer que tocara el borde? ¿De dónde le vino a ella la idea de tocar el borde del manto del Señor Jesús? De la noche anterior. Ella estaba preocupada. Ella estaba angustiada. Ella no tenía dinero para ir a un de médicos. No cabe duda que cuando su espíritu subió al cielo, recibió la instrucción para que le hablara a su alma y su alma tomó la decisión. Le vino la idea, le vino la revelación. Ve, búscalo y toca el borde de su manto y vas a ser sana. Usted no tiene ni la menor idea de todo lo que el Espíritu de Dios le puede enseñar a usted cuando regresa a su cuerpo. Por eso es necesario que hoy pida perdón y perdone. Y que mañana, al nomás levantarse o abrir los ojos, diga, Señor, yo perdono a todas aquellas personas sus ofensas que en el transcurso del día van a decir, van a hablar o van a hacer cosas que a mí me van a afectar. Y si en mi corazón hay falta de perdón, por favor, revélamelo, muéstramelo. Y usted se va a dar cuenta que van a empezar a venir imágenes del pasado, donde vieron personas que lo lastimaron, hombres o mujeres, parientes o amigos, compañeros de trabajo, qué sé yo. Y ese es el momento que cuando usted está recordando, que otorgue perdón, no que lo sienta, que otorgue perdón. Amén. ¿Se gozó hoy? ¿Cree que Dios nos habló? Si tú acabas de sintonizar y nunca habías oído estos mensajes y te das cuenta que no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta sencilla oración para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida. Repite conmigo, por favor. Padre, yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido que tú seas mi Padre. Yo quiero ser tu Hijo. Quiero que me perdones mis ofensas. Quiero que me muestres y me enseñes tu camino. Cuando yo clame a ti, que tú me respondas desde los cielos. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida y no permitas que mi nombre sea borrado de ahí. Si tú hiciste esta pequeña oración, eres una persona nacida de nuevo. Escudriña la palabra de Dios. Ahora puedes encontrar la Biblia en diferentes formatos. Búscala, léela. Busca predicaciones de la palabra de Dios en línea. Y cuando todo esto termine, busca una iglesia física y congrégate. Que Dios te bendiga. Quiero también pedirle que comparta estos mensajes que van a ayudar a tanta gente, a miles de gentes, a cientos a millones de gentes. Porque hoy la gente está sufriendo, tiene miedo, tiene dolor, tiene angustia, está enferma. Y la clave es el perdón. Si usted quiere que lo suelten y que lo dejen ir, suelte y deje ir. Que Dios te bendiga y nos vemos el domingo. Y, como dije al iniciar el mensaje, mañana es el Día de los Maestros. Yo bendigo a los maestros, declaro bendición, declaro prosperidad y declaro abundancia. Y pido creatividad para los maestros, para enseñar a los niños, no solo los maestros de educación, sino que a los maestros de escuela dominical que enseñan la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Hasta el domingo. Bendiciones.